lado. Vean lo que está pasando en Venezuela y ahora van a escuchar también a Domingo Cavallo. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una crisis monetaria. En Argentina hay preocupación porque la economía no se reactiva. Ahora, como pueden observar, las autoridades, la policía del Estado tratando de controlar. ¡Tiene hambre! ¡La gente tiene mucha hambre! ¿Hasta cuándo le vamos a aguantar verga a este gobierno? Lo que está pasando a esta hora en el centro de la ciudad de Maracaibo. Fuertes protestas, las autoridades tratando de controlar la situación. Director, tratando de controlar la situación de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad de Maracaibo. Fuerte saqueo, comerciantes, personal en general. Las autoridades tratando de retomar el control de la zona. De retomar el control de la zona, pero ahí viene una avalancha de personas. Ahí viene una avalancha de personas, ahí viene una avalancha de personas. ¡Realmente, vente! Esto está pasando en Venezuela y no son solamente saqueos por hambre. Se saben que en Venezuela hay una situación de crisis de alimentos, de remedios. Yo estuve allá hace unos meses y se los mostré. Sino que en este caso particular, estos episodios de estos días tienen que ver con un fenómeno monetario. Están reemplazando la moneda degradada por moneda nueva, pero a su vez, como el régimen chavista es absolutamente ineficiente, no logra conseguir los billetes y esto ha generado, como siempre sucede, cuando hay un fenómeno de locura monetaria, esto. Doctor Domingo Cavallo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando en Venezuela? Explicado para... Están en hiperinflación, como estuvimos nosotros en el 89 y principios del 90. Y en la hiperinflación, por más que el Banco Central emita muchísimos billetes de la moneda local, la velocidad de circulación de esos billetes es muy grande. Recién escuchaba a un economista venezolano dar la cifra de bolívares en términos de dólares per cápita, que había 12.000, digamos, bolívares o 12.000 dólares, y ahora hay 60 dólares. O sea, claro, no vale nada el bolívar en términos de dólares. De una situación como esta solo se sale con una dolarización de la economía. Es decir, ellos van a tener que reemplazar totalmente o hacer que circulen y que la gente se pueda manejar en dólares y que los salarios y todo se pague en dólares. Y en todo caso, al bolívar, mantenerlo como una moneda, pero nadie la va a querer utilizar porque se desvaloriza minuto a minuto. Pero si luego ordenan la economía, por ejemplo, Ecuador, a pesar de que ha tenido un presidente con ideas más o menos parecidas a las de Maduro y Chávez. Sí, mantuvo la dolarización. Claro, la dolarización lo ayudó a mantener por lo menos en funcionamiento el sistema monetario, el sistema financiero. Y yo creo que en Venezuela van a tener que avanzar en esa dirección. Lo mejor que podrían hacer es mirar cómo fue, no tanto la experiencia de Argentina, porque nosotros teníamos un sistema un poco más sofisticado, tanto financiero como monetario, sino la de Perú. En la época al principio del gobierno de Fujimori, al final del gobierno de Alan García, también había una situación muy parecida a la que hay ahora en Venezuela. Entre paréntesis, de haber seguido el gobierno kirchnerista con ministros de Economía como Kicillof, en 1 o 2 años hubiéramos estado exactamente en la misma situación que está viviendo hoy Venezuela, es decir, en medio de una hiperinflación. Bueno, ya que introdujo la comparación, usted sabe que las comparaciones son odiosas, pero acá en este momento también hay una preocupación porque la inflación baja más lentamente de lo que se esperaba y hubo un pico de inflación importante este año, con un 40% de inflación más o menos para el primer año del gobierno de Macri. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? No, lo que pasa es que se imponía la unificación del mercado cambiario y obviamente los precios de los productos de exportación estaban al tipo de cambio oficial. No así los de importación, porque como no había prácticamente importaciones, y las importaciones que se producían después los vendían a los precios del mercado paralelo. Pero los productos de exportación, que son importantes, estaban con precios muy deprimidos. Pero esos precios muy deprimidos desalentaban totalmente al sector agropecuario, a las economías regionales, a todas las actividades productoras de alimentos.
Entonces, el gobierno no tenía otra alternativa frente a los controles de cambio y al... Así que devaluar y unificar. Claro, unificar. La devaluación, en realidad, si uno la mira con respecto al dólar paralelo, no hubo devaluación, al contrario, No, hubo claro. apreciación. Porque la inflación se comió la diferencia. Bueno, claro, lo que pasa es que además del tema de la unificación del mercado cambiario, aquí el gobierno heredó mucha inflación reprimida por controles de precios, por tarifas totalmente atrasadas, que solamente se pueden mantener pagando subsidios que crean un agujero fiscal muy grande. Y ese agujero fiscal o se financia con emisión monetaria, como lo venía haciendo el kirchnerismo, o con endeudamiento, como lo está haciendo... Hay muchos economistas que están diciendo que justamente las cuentas del gobierno de Macri, por lo motivo que sea, no cierran, que la deuda ya alcanza el 50 y pico % del PBI, que la emisión del EVAX es como otra masa de dinero, que la deuda externa propiamente después del pago de los fondos buitres también se disparó geométricamente, que cayó la recaudación y aumentó el déficit. Bueno, ¿Este cruce lo ve peligroso usted? Eso es todo un sinceramiento de inflación reprimida, de desequilibrios fiscales, de endeudamiento que... ¿El sinceramiento puede llevar al precipicio? No, que estaba escondido debajo de la alfombra. El kirchnerismo mintió alevosamente en todos los frentes, escondió los desequilibrios, le hizo creer a la gente que le estaba brindando un buen nivel de vida en base a medidas que eran insostenibles en el tiempo, y eso iba a terminar muy, muy mal. Lo que hizo Macri y lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos, es primero sincerar la situación. Esto pasó ya, por ejemplo, en el año 58, cuando asumió Arturo Frondizi. Había quedado una economía muy distorsionada al final del peronismo, del 55 al 58. Los gobiernos de la Revolución Libertadora habían introducido, claro, habían, digamos, producido algunos ajustes, pero muy tímidos, y vino Frondizi y se vio obligado a sincerar la economía. Y por ahí apareció Alzogaray y la gente no lo recuerda con cariño. El primer, bueno, yo creo que forma parte de los castigos que se hacen a la gente que toma medidas realmente valientes y pensando en el futuro. Pero fíjese, Frondizi, que puso en marcha un plan de desarrollo primero, lo cual fue muy bueno, que se lo había diseñado Frigerio, pero en materia de estabilización comenzó con una inflación de prácticamente el 100% anual. Pero Frondizi, que era un hombre, un estadista, se dio cuenta que para consolidar el desarrollo necesitaba estabilizar la economía, no podía tener esas tasas de inflación. Entonces integró un plan de estabilización y desarrollo. Usted sabe que las comparaciones son odiosas, segunda parte. Usted logró bajar la inflación, que venía mucho más complicada, más rápido que el macrismo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros partimos de hiperinflación. Cuando se parte de hiperinflación, claro, pero cuando se parte de hiperinflación ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, se destruye el sistema monetario, la gente repudia la moneda local, y ya en el caso de Argentina, que había un poco más de sofisticación que en el caso de Venezuela, la gente ya se manejaba con dólares. Entonces, nosotros dijimos, si la gente eligió manejarse con dólares para ahorrar, para sus transacciones, etcétera, pues pongamos en circulación el peso convertible en dólares, y además dejemos que la gente use los dólares y que todo se pueda hacer en cualquiera de las dos monedas. Entonces, claro, al recrearse un sistema monetario que le decía a la gente, ahora ya no se le va a poder cobrar el impuesto ahora porque la gente se sigue yendo al dólar. Bueno, pero ahora, sin decirlo, el gobierno se está moviendo para mí en la dirección correcta en esta materia de sistema monetario, porque ha facilitado que se recreen cuentas en dólares, por lo menos caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, que se puedan dar créditos en dólares en el sistema financiero. El blanqueo va a ayudar a que la gente pueda traer los dólares y no esté obligado a cambiarlos por pesos. Y yo creo que lo único que yo les critico es que no explican bien que en realidad van hacia un sistema bimonetario. ¿Vuelve la convertibilidad? Bueno, una convertibilidad flotante, es decir, con tipo de cambio no fijo, sino determinado por el mercado. Usted nunca lo alcanzó a hacer. No, pero eso es a lo que tenía que converger la convertibilidad de aquella época. Fíjese, este régimen
que yo recomiendo para Argentina y que creo que el gobierno tímidamente se mueve en esa dirección, pero no se anima a decirlo, ¿no? Este régimen funciona muy bien en Perú. Perú, para los que han analizado el desempeño de las economías que tienen esto que se llama metas de inflación, en inglés le llaman inflation targeting, que es lo que quiere hacer y que empezó a hacer aquí Sturzenegger, es el país que tuvo el mayor crecimiento y la menor inflación, incluso mejor que Chile, mejor que Colombia, mejor que México y mucho mejor que Brasil, por ejemplo. Entonces, yo creo que en Argentina vamos a ir en la dirección correcta, también en materia fiscal. Por ejemplo... A ver, eso le iba a decir. Hay que hacer un ajuste fiscal, pero se pierden Sí, las elecciones para el gobierno, ¿eh? No, pero acá lo más importante para mí, tienen que trabajar por el lado de los impuestos. Lo que es un desastre en Argentina es el sistema impositivo. El ajuste, Es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso. claro, el ajuste fiscal, el obvio, es el que viene de la mano de ajustar las tarifas públicas y reorganizar un Los sistema, subsidios. porque ahí se eliminan 3 o 4% de gastos del gobierno que son en forma de subsidios. El crecimiento de las tarifas puso a la gente un poco nerviosa. Hubo Bueno, cacerolazos y todo, ¿eh? porque no se... El grave problema que yo veo que tiene el gobierno de Macri es que fueron muy eficientes para ganar las elecciones, tuvieron buen asesoramiento de campaña, pero el último año, a pesar de que tenían buenos técnicos y buenos profesionales, en lugar de utilizarlo para planear una reforma impositiva que es fundamental en Argentina, una reforma de los precios relativos, los precios de las tarifas públicas, pero con... ¿Será porque no pensaban ganar? Por eso. No, les dieron malos consejos, porque ahí, bueno, no malos consejos en términos de ganar la elección, porque se los dio Durán Barba, y Durán Barba iba a reuniones de la Fundación Pensar y le decía, no discutan nada que haga ruido, que pueda ser tomado como que va a haber ajustes. Entonces los técnicos directamente no se ponían a pensar en soluciones sostenibles en el tiempo. Quiero que vea conmigo lo que dice Macri hoy. Este desbarajuste en que no se pagase lo que valía la energía también llevó un proceso de que no se invierta, no solo en tener recursos energéticos propios, sino en las infraestructuras para que llegue a nuestras casas. Cada vez que prendemos una luz, es de las cosas más pavas que hay en el mundo. Es tan simple que no hace falta ningún curso de capacitación para prender la luz. Pero hay un montón de cosas que suceden detrás de ese instante que se prende la luz. Y eso lleva inversión, lleva trabajo. Pero esas inversiones van a llevar también un tiempo para que de vuelta haya expansión de redes, mejora de redes, para que la gente tenga acceso a esto tan elemental que es la energía, que nos permite crecer y que tenga certeza, seguridad. Hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de corte este verano, pero vamos a volver a tener cortes, porque, insistimos, esto es un día tras el otro, no de un día para el otro. ¿Usted cree que hay que leer Tiene, por ahí? tiene toda la razón Sí. lo que dice Macri, es perfecto. Yo le hago una crítica. Esto se sabía desde bastante antes de que él ganara la elección. Y si bien tiene buenos técnicos, me consta que cuando estaban discutiendo cuáles debían ser las reglas de juego para el sector energético, también ahí hicieron que se dispersaran los equipos. Y yo creo que tienen gente que sabe exactamente cómo se podría haber reorganizado desde el vamos el sistema energético para atraer de inmediato inversiones y para resolver el problema tarifario sin crear una crisis social. Pero tuvo un costo social, digamos. No, bueno, porque lo hicieron mal. Y lo mismo está pasando con el tema impositivo. Obviamente el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo en materia de impuesto a las ganancias es mucho más razonable que el que mandó la oposición. El de la oposición, el que hicieron entre Marco Labaña y Kicillof y con la bendición de Massa, es un disparate total desde todo punto de vista. Una persona que tenga los mínimos conocimientos de un tributarista no puede redactar una ley como esa, ¿no? Es un disparate total. Yo espero que en este diálogo que están abriendo tengan oportunidad
de explicar lo disparatado que es esa reforma y salga algo parecido a lo que propuso el Bueno, Poder Ejecutivo. Pero ahí hay una cuestión política. Dicen, ¿cómo? Para bajarle los impuestos a las mineras, al campo, ahí fueron rápidos. Para bajarle los impuestos al salario, ahí dudan, bueno, pero ahí, demoran. ¿sabe lo que yo le contestaría si me hacen política, ese ¿no? planteo? Primero, yo le hubiera aumentado, como le aumentaron, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, hubiera ajustado el año pasado mismo las escalas de una manera más o menos razonable, pero después hubiera llevado la discusión a la creación de un mínimo no imponible para los impuestos al trabajo, que son los que verdaderamente afectan a los trabajadores. Si usted mira la liquidación de un sueldo de un trabajador que no paga impuestos a las ganancias porque tiene sueldos bajos, va a ver que le hacen un montón de descuentos. Esos son impuestos. Le van a decir, ah, no, porque esto es ahorro para la jubilación. ¿Qué ahorro para la jubilación? Sí, las cuentas de ahorro de cada uno de los trabajadores se las apropió el gobierno. Y además, en los países bien organizados, tienen en los impuestos, los verdaderos impuestos al trabajo, son los impuestos que crean una brecha entre el costo laboral para la empresa y el salario de bolsillo del trabajador. Eso es altísimo en Argentina y eso alienta la informalidad laboral. Le encarece los costos. El famoso 47%. Exacto. Y entonces, lo que tendrían que haber hecho es poner un mínimo no imponible a esos impuestos y hacerlos... Bueno, pero eso es contra los sindicatos directamente, porque buena parte de ese dinero es dinero que va a los sindicatos y las obras sociales. No. A los sindicatos va... ¿Y el 11% de jubilación? El aporte del 11% de jubilación no va a los sindicatos. No, ese va al Estado. Claro, pero ¿qué van a hacer los dirigentes sindicales? Cuando, por ejemplo, si el gobierno les propone poner un mínimo no imponible a los impuestos al trabajo y hacerlo progresivo. Entre paréntesis, estos impuestos al trabajo se pagan hasta un sueldo de 60.000 pesos, ¿no? Con la excusa de que las jubilaciones tienen también un tope máximo. Pero hoy día ya no hay ninguna relación entre lo que aporta el trabajador y la jubilación que va a obtener, porque eso está legislada. Se ha achatado la pirámide. Entonces, lo que tienen que hacer es integrar el impuesto a los ingresos, que debería llamarse a los ingresos y no a las ganancias, a los ingresos personales, con todos los aportes a los sistemas previsionales, etcétera, y hacer un impuesto que sea progresivo, pero que justamente beneficie a los trabajadores de menores ingresos. Macri debería... Y los sindicatos, si el gobierno viniera con una propuesta de esa, los obliga a los sindicatos a que la acepten. Porque ¿qué le van a decir a sus trabajadores? Supongamos que el proyecto dice, bueno, el que gana hasta 15.000 pesos no paga ningún impuesto sobre la nómina salarial. Que los sindicatos van a decir, no, porque esa plata la manejamos nosotros. No, justamente un gobierno que quiere transformar la realidad tiene que utilizar argumentos sólidos para descalificar a las opiniones interesadas. Los sindicatos con todo este tema lo que quieren es manejar la plata a los dirigentes sindicales, aunque esa plata salga del bolsillo de los trabajadores y salga de los trabajadores que tienen menos ingresos. Por otro lado, con ese sistema que hay ahora de fuerte gravamen a los salarios bajos por todos estos descuentos que se le hacen al trabajador, más los aportes patronales que tiene que hacer, eso empuja la informalidad laboral. Sí. Porque una empresa... Bueno, no se bajó la cantidad de trabajadores. Quiero preguntarle por las empresas privatizadas. ¿Usted cree que hay que reprivatizar empresas? Mira, las empresas... las que se reestatizaron después del 2001. Lo importante de las empresas es que se manejen bien y que no den pérdidas, para que el gobierno no tenga que andar financiando déficit. O alguna privatizada, Domingo, que anduvieron mal. No, de las privatizadas, el gobierno no soportó en la década de los 90 ninguna pérdida. Aerolíneas Argentinas perdió, tuvieron que poner la plata a los españoles. O sea, el peor negocio que hizo Argentina fue... Casi nos quedamos sin aerolíneas. ¿Cómo que no? En el 2001, acuérdese. No, que estaba todo cortado, los Marzán se iban. No, había mucho más vuelos y más conexiones que los que hubieron después durante el periodo de Duhalde y de los Kirchner. O sea que eso no... Ahí, por supuesto, el tema del 2001 era un conflicto con los gremios aeronáuticos. Pero los gremios aeronáuticos, si usted quiere arreglar el tema de aerolíneas,
va a tener que enfrentarlos. O usted, si todo el mundo que ha estudiado el caso de Aerolíneas sabe que es un disparate cómo está organizado el régimen laboral y todos los sindicatos que intervienen ahí en la empresa de Aerolíneas. Ahora, hay que tener fortaleza desde el gobierno para enfrentar y resolver los problemas. Mi consejo a Macri, dado que ellos no se prepararon bien para gobernar desde el 10 de diciembre del año pasado, y dado que ahora tienen elecciones en octubre y cualquier decisión que sea un poco difícil de explicar o que sea un poco dura o que los confronte con los sindicatos o con... no los van a, si toman buenas decisiones, no van a confrontar con los sectores realmente más débiles de la sociedad. A eso los van a beneficiar. Pero los que están muy organizados para defender sus beneficios y sus privilegios, obviamente van a tener que enfrentarlos. Los tienen que enfrentar después de la elección del año próximo. Y para enfrentarlos, tienen que tener muy bien preparado el plan de estabilización y desarrollo, explicarlo muy bien. O sea, ¿usted les aconseja que hagan la plancha y después hagan el ajuste? Y no, el ajuste no. Dígame, ¿la convertibilidad fue un ajuste? O sea, fíjese, la inflación bajó a cero muy rápidamente, o bajó al 4%. La economía creció en el año 91. Y le permitió ganar 3 elecciones a Menem. 10%. En el 92 de nuevo 10%. En el 93 7%. Pero en el tequila la inflación se fue a 18. La desocupación se fue al 18. Se fue a 18 la desocupación porque tuvimos un impacto muy negativo de los términos del intercambio y porque hubo una fuga de capitales causada por la crisis tequila, pero después enseguida se retomó el crecimiento de la economía. Entonces, y la crisis que empezó en realidad a fines del 98, 99 y llegó hasta el año 2002, cuando que fue la crisis realmente terrible fue la del 2002, a causa de los muy malos manejos monetarios que hizo Dualde. El ajuste más terrible que se ha hecho en la economía argentina, como bien lo explica Iglesias en un libro nuevo que se llama, creo, La década saqueada, el ajuste más terrible fue el del año 2002. Ahí hicieron Pero algo... que había volado todo por los aires antes. No, no había volado, lo hicieron volar. Fíjese, hicieron lo que está haciendo ahora... ¿Usted cree que usted tenía margen para resolver el corralito? Por supuesto. Estábamos en plena reestructuración de la deuda, íbamos a lograr una reducción de la factura de intereses. Ya habíamos logrado para la mitad de la deuda. Estábamos ahí a punto. ¿El problema era la debilidad política, entonces? No, voltearon al gobierno. Lo voltearon porque veían que en 2 meses más resolvíamos el problema. Y querían tomar el poder. Y entonces, sí, voltearon el gobierno. Está muy bien explicado en este libro de Iglesias, que no es, él no se dice, digamos, favorable a mí o a suyo, sí, no. Pero ha hecho una descripción muy, muy adecuada. Bueno, pero, a ver, los cacerolazos de la gente... Pero los cacerolazos fueron mucho más fuertes en el 2002 que en el 19. Todo lo que muestran en los canales de televisión, de la gente martillando... Ya la ligamos nosotros, ¿no? No, es que la gente martillando, todo eso pasó en enero, febrero del 2002. Todos los cartoneros aparecieron en enero, febrero del 2002. ¿Por qué? Porque los salarios reales se desmoronaron, bajaron 30%, las jubilaciones bajaron 40%, la desocupación saltó de 32 a 57%, la pobreza aumentó estrepitosamente. ¿Y por qué? Porque le robaron a los pobres y a los ahorristas para darle a los ricos que estaban endeudados en dólares y a los cuales le licuaron todos los pasivos. O sea, nunca hubo una política tan reaccionaria, tan contra los intereses de la gente. Fue un cambio de modelo económico. Bueno, un cambio de modelo, pero muy para peor. Y hubiera terminado muy mal eso de no haber sido porque tuvieron una suerte los Kirchner y también Dualde al final de su periodo, de que los términos del intercambio, los precios de la soja, los precios de las commodities se fueron a las nubes y entonces eso los ayudó a hacer todas las barbaridades que hicieron en esta década. Como siempre, Domingo, un gusto discutir con usted. Pero Gracias por venir. yo creo que hay que apoyarlo al gobierno y las críticas que hay que hacerle deben ser constructivas para que pueda resolver los problemas. No ponerle palos en la rueda como los que le está poniendo la oposición para que todo vuele por los aires, como hubiera volado si ganaban ellos las elecciones. Muchas gracias por venir. Muy bien. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Pasen un buen fin de semana.